Estamos con León Krause, escritor, periodista, conductor de Hora 21 en Foro TV, locutor de W Radio y columnista en Milenio. León, muchas gracias por aceptar. ¿Cómo estás? Al contrario, muy bien, contento. Qué bueno. León, cuéntanos un poco de tu experiencia en los medios de comunicación. Bueno, yo empecé a los 17 años escribiendo sobre deportes en el diario El Norte de Monterrey. Permanecí en deportes unos 3-4 años. Después del Norte me mudé a Reforma, fui parte del equipo que abrió el periódico en el 93, el 20 de noviembre del 93, tenía yo 18 años. Después comencé a trabajar en televisión, en radio, en espacios deportivos, y después en el 98, el 11 de septiembre del 98, gracias a Pepe Cárdenas, porque yo colaboraba en radio, di el brinco al análisis internacional, que ha sido siempre una gran pasión para mí. Y desde entonces, pues desde el 98 hasta ahora, que son, pues ¿cuántos? Ya 13 años, ¿no? 13 años, he estado, pues digamos que girando por varios medios, siempre como una disciplina férrea, escribiendo semana a semana. Mi primer amor siempre fue la palabra escrita, pero inmediatamente después la radio, y ahora pues experimentando un poco también en televisión, que también es un medio que me gusta, pero pues digamos que pues ya ha sido una carrera que ha durado casi la mitad de mi vida. Y este cambio que decías de estar, tienes ya un año al aire en Foro TV, en Hora 21, el noticiero estelar de la noche. ¿Qué cambio ha sido para ti esta nueva experiencia de ser el conductor, el primer conductor de la cadena, ¿no? Bueno, ha sido primero que nada un gran reto, porque la televisión es un medio difícil, es un medio rígido, es un medio complicado. A mí me gusta más la radio porque te permite ejercer mucho más la creatividad y te permite exigirle más al público en cuanto al ejercicio de la imaginación, que es una cosa que a mí me gusta muchísimo. Pero la televisión tiene un alcance asombroso, ¿no? Lo que puedes conseguir a través de la televisión en términos periodísticos y en términos de comunicación, punto, ¿no? Nada más de comunicación, pues es incomparable, ¿no? Y eso te das cuenta, me he dado cuenta después de este año, ha sido, pues la verdad sí es impresionante la cantidad de gente que de pronto te sigue, te comenta algo, te critica, te sugiere, y entonces ha sido primero que nada un gran reto, luego un gran privilegio, y bueno, estamos tratando de hacer algo distinto, estamos tratando de hacer un noticiero hasta donde se pueda, distinto, con un tono distinto, con una manera de entregar las noticias, la información distinta, sin corbata, con una amabilidad distinta, ¿no? Y involucrando también, por supuesto, redes sociales y interacción, que para mí es parte fundamental de la comunicación. ¿Para ti qué es un líder de opinión? Un líder de opinión es alguien que se atreve, es una buena pregunta, es alguien que se atreve a tratar de formar opinión a partir de la información y de la seriedad de la formación propia, para explicarlo de otra manera. Uno no puede ser líder de opinión sin antes haberse informado a fondo. Uno no puede pretender ser líder de opinión de un tema que desconoce. Yo, por ejemplo, honestamente, siento que de pronto los periodistas tendemos a presumir que sabemos de todo, cuando en realidad no sabemos de todo, cuando en realidad sabemos a fondo de muy pocas cosas. Yo te puedo decir que yo sé a fondo de fútbol, de migración, de política estadounidense y de cierto tipo de literatura y de cine que me gusta mucho. Y se acabó. De todo lo demás yo estoy para preguntar, no para opinar. Entonces, en esos temas creo yo que podría ejercer, que mi opinión podría ejercer cierto liderazgo, porque a través de la difusión de la misma podría yo formar opinión, ¿no?
pero solamente en esos temas. Entonces, un líder de opinión es aquel que a través del uso de su propia formación seria, académica, vital, seria, cree que es capaz, y se anima también a ejercer eso, cree que es capaz de formar la opinión de los demás. ¿Te consideras un líder de opinión? Nada más en esos temas. Solo en esos temas. Nada más en esos temas. ¿Qué responsabilidades crees que deba tener un líder de opinión en relación a las masas, a la sociedad? ¿Cómo se debe parar un líder de opinión pública? ¿Tiene derecho a decir su opinión sin repercusiones, sin consecuencias? ¿O tiene que moderarse, tiene que cuidar lo que dice? Porque va a haber una cierta repercusión social en sus palabras. En absolutamente todos los temas, incluso los temas en los que yo me podría considerar un líder de opinión, yo siempre opino. Trato de opinar lo menos posible, pero cuando opino lo hago con la mayor mesura posible. Porque incluso aquel que conoce a fondo un tema, no lo conoce todo. Incluso aquel que conoce a fondo un tema debe preguntar mucho más que aseverar. Entonces, la humildad en el ejercicio de cualquier profesión, pero sobre todo el ejercicio del periodismo, debe ser tu principal bandera, ¿no? No hay impunidad declarativa y no debe haberla en ningún caso, y mucho menos en los temas en donde tú sientes que tienes un liderazgo suficiente, que tu opinión pesa lo suficiente. En los temas en donde tu opinión no pesa lo suficiente, bueno, debes tener una cautela mucho mayor. Desde que tú entraste en el medio, ¿cómo has visto esta evolución de los medios de comunicación tecnológicamente? Han habido grandes cambios, la manera de informar ahora es diferente. Completamente distinto, por muchas razones. Y completamente distinto y en otras no. Y en otras cosas no. Pero bueno, por supuesto, la democratización del periodismo es muy evidente. Hace poco publicaba yo un texto en donde decía que todos somos periodistas y lo creo de verdad, es decir, todo el mundo puede ser periodista. Si por periodista entendemos aquel que con valentía y con rigor retrata algo que está ocurriendo y lo transmite, ¿no? Que esa es, digamos, la base del periodista. Ya lo demás, que es interpretar la noticia, eso no es ser periodista, eso es otra cosa, ¿no? El periodista debe retratar lo que ocurre con rigor y amor por la verdad, amor por lo que ocurre, nada más. Tú utilizas mucho en tu noticiero y también en tu programa de radio lo que es el Twitter, el Facebook, para conocer la opinión de los que te escuchan. Sí. ¿Qué pasa con eso, con Twitter en especial? ¿Qué opinas sobre Twitter? A mí sobre todo me emociona muchísimo Twitter, ¿no? Me emociona, me divierte infinitamente. Eso primero. Es un arma sensacional para establecer la comunicación con C mayúscula, ¿no? La comunicación de dos vías, no nada más el conductor que está aquí diciendo, sino también el que está dispuesto y quiere escuchar. Desde el punto de vista incluso de los modelos de comunicación más antiguos, la comunicación no es comunicación sin retroalimentación y el Twitter te da retroalimentación inmediata, ¿no? Eso por un lado. Y luego, bueno, yo he escrito y, en fin, de manera polémica he escrito que en tiempos como los actuales, y aunque no lo estuviéramos viviendo, pero en tiempos como los actuales, indudablemente necesitamos que los tuiteros también asuman cierto rigor a la hora de difundir cierta información, porque un medio vale lo que su legitimidad vale, ¿no? Y un medio es legítimo en la medida de que un medio es creíble. Un medio vale lo que su credibilidad vale. Y si empezamos a tuitear o a difundir mentiras o medias verdades o medias versiones de los hechos, evidentemente estamos atentando contra un medio que queremos, que es Twitter. Y ya para finalizar, ¿cómo ves este avance en las tecnologías, estas redes sociales? ¿Cómo va a ir de la mano con las nuevas generaciones de estudiantes que estudian comunicación, periodismo, publicidad? ¿Ves un futuro diferente al que tú estudiaste, por ejemplo, al que te tocó vivir? Por supuesto que sí. Los periodistas de las siguientes generaciones, los comunicadores de las siguientes generaciones tendrán que aprender a interactuar con las redes sociales, nutrirse de las redes sociales, pero también filtrar cosas que ocurren en las redes sociales de manera muy clara, para tampoco ceder a la tentación de
creer todo lo que ocurre en ese frenesí maravilloso y libre que son las redes sociales. Y también deberá ser el periodista del futuro y el crítico de las redes sociales, porque evidentemente la libertad a ese grado nos atrae, es muy atractiva, pero el periodista tiene la obligación de someter a un filtro profundamente riguroso la información que recibe. Entonces, no te puede ganar la emoción ni el amor por el frenesí de libertad. Entonces tienes por supuesto que interactuar con las redes sociales, tienes que nutrirte de ellas, tienes que nutrirlas también, pero también tienes que verlas con el escepticismo que es obligación de todo periodista tener, no solamente frente a redes sociales, sino frente al mundo entero. Somos escépticos por naturaleza. A mí me parece que el acuerdo es fundamental. Me parece que nos tardamos en sentarnos a la mesa y acordar ciertos protocolos básicos a la hora de informar sobre la violencia. Suponer que la situación por la que atraviesa México es una situación normal, en donde se puede ejercer un periodismo sin ningún tipo de protocolo o de acuerdo firmado en consenso o en el mayor consenso posible por los medios, pretender eso es estar ciego, es no darse cuenta que la realidad es muy distinta. La realidad es que las amenazas a la libertad de expresión en una escala federal, pero sobre todo en una escala local, son inmensas. Y para proteger la libertad de expresión, para proteger a los periodistas, para que el periodismo sea efectivo, se necesitaba un acuerdo de esta naturaleza y se necesitan muchos más acuerdos. Este es nada más el principio, debe ser el principio. Eso es sobre el acuerdo. Muchas gracias, León. Al contrario, un placer.